Luciana Bilbao, contadora pública, miembro justamente del Centro de Economía de Políticas de Argentina, analista económica, así que bueno, vamos a darle la bienvenida justamente. ¿Qué tal, Luciana? Ahora sí estamos con la conexión, ¿eh? ¿Cómo va eso? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, un gustazo. Bueno, Ana, a ver, te consultaba específicamente, Luciana, ¿cómo estás visualizando lo que está aconteciendo dentro del ámbito de la economía del país, ¿no? Vos como analista económica me imagino que tendrás tu visión y también inquietud como pasa dentro del sector de la economía en la República Argentina, bastante compleja que estamos transitando, ¿no? Sí, así es. Como primero lo que veo es ciertas postales o imágenes que dan cuenta de una economía que tiene distintas velocidades, ¿sí? Porque Ajá, tenemos varios frentes a claro. analizar y van a distintas velocidades. Por un lado Ujú, tenemos, que es lo principal y que es lo que nos condiciona hoy en día las variables que están dando mal, por así decirlo, que es la fragilidad que estamos teniendo para lograr acumular reservas, para lograr acumular dólares. sí. ¿Sí? Ujú, Eso como punto estructural, eso también te termina condicionando los precios, ¿sí? Lo claro. vemos impactando en la inflación, ¿sí? Ajá. Parte de la inflación viene por esta fragilidad en la acumulación de dólares, a lo que se le suma ciertos componentes externos como la crisis de alimento, como los aumentos en energía que estamos sufriendo y también la especulación a nivel interno del país, ¿no? Ajá. Pero la fragilidad que tenemos en la acumulación de dólares es un gran componente que de poder solucionarlo o estabilizarlo, sí, Sí. mejorarían las condiciones en la inflación, que también es lo que nos termina impactando en la crisis de ingresos que estamos teniendo de los y las trabajadoras. Ajá. Digo, las tres variables en el que tenemos problemática son los dólares, la inflación y los ingresos de los trabajadores. Pero por otro lado vemos que el mercado de trabajo en general tiene índices positivos, ¿sí? El desempleo viene bajando hace varios meses ya, de hecho se vienen generando mayor cantidad de puestos de trabajo, entonces digo, no estamos teniendo un problema en generación de puestos de trabajo, de hecho estamos transitando un periodo de crecimiento económico, venimos de un crecimiento económico el año pasado, este también lo Ujú. estamos teniendo niveles históricos en cuanto a la capacidad instalada de las empresas, Ajá. ¿sí? Entonces, digo, esto da cuenta de lo que te decía primero, una diferencia de velocidades, ¿sí? Porque no es que estamos en una crisis económica en todas las variables económicas, ¿no? Ahora, ¿cómo es esto? Sino, Porque vos me planteás que, por lo que me decís, tendríamos que ser optimistas, pero cuando uno habla con los empresarios, con los industriales, te dicen que están con serias dificultades en conseguir materia prima y que no encuentran personal capacitado justamente para que ingresen y puedan ejercer justamente un incremento en la productividad de sus empresas, ¿no? Como que hay dos este, países distintos. ¿Qué es lo que está pasando? Porque eso es lo que muchos no podemos entender, ¿no? bien, a ver, digo, los datos económicos, digamos, son objetivos, ¿sí? Ajá, Como si analizamos los números son objetivos, que está creciendo la capacidad instalada es real, digo, no sí. es algo Ujú, subjetivo o una opinión. ujú, Ahora, lo que te decía que está mal, lo que tenemos dificultades también es real. Es verdad que las empresas están requiriendo más acceso al dólar para importar sus insumos, claro. ¿sí? Ujú, Pero también tenemos otra realidad que de ciertos sectores de la economía, ¿sí? Como puede ser el campo, el gobierno está presionando para que de una vez por todas liquiden la cosecha, ¿sí? Que vendría a, por lo menos en primera instancia, ¿sí? Traer más calma a esta sí. acumulación de reservas o de dólares que queremos tener. Pero cuando Entonces tenés un digo, dólar, digamos, oficial a 140, ponele, y ellos tienen que comprar la materia prima, ¿no? Los insumos, los agroquímicos, para los trabajos de fumigación, etcétera, o para restablecer algún tipo de elementos para poder resolver los problemas internos que tienen en su productividad, tiene que pagarlo un valor promedio de 300 el dólar. ¿Cómo se puede dar una situación de esas características, Luciana? no, a ver, el dólar oficial es uno y el dólar oficial Hmm, está tanto para las exportaciones como para las importaciones. A ujú, ver, si yo soy productor y estoy comprando en el tránsito normal, digo, de las importaciones, estoy comprando, no sé, fertilizantes sí, afuera, ujú, ese tipo de cambio va a ser al dólar oficial, ¿sí?
Ahora, si yo le quiero pagar a un productor de acá y ese productor me lo cobra en dólares, ahí ya no tiene la responsabilidad del gobierno, digo, eh, es un tema de la cultura argentina que vivimos especulando en sí Bueno, el pero por dólar eso, para el ¿y negocio, cómo porque se el hace dólar... para poder controlar esa situación? Porque si no, siempre vamos a tener ese desfasaje. Tendría que haber algún sistema que controle eso o que sea más permeable como para no complicarle la vida a los productores. Porque de alguna manera, Sí, si se da eso, evidentemente hay una falla en la intermediación o una especulación que es muy probable que se esté dando teniendo en cuenta la famosa viveza criolla que siempre existió en la Argentina, pero que perjudica a los pequeños productores que realmente no se pueden hacer de esos insumos elementales para poder seguir manteniendo sus trabajos de forma normal. sí, a ¿Qué ver, se puede lo que hacer hay que para hacer revertir esa situación? básicamente es negociar con esos sectores, ¿sí? Por un lado Ajá, sabemos que el nuevo ministro está negociando con que liquiden la cosecha, también sí. está negociando con los sectores alimenticios para que no desabastezcan las góndolas, para que Ujú, respeten precios cuidados, para que no sí. suban los precios especulando. Pero te repito, en realidad, para lo que es las importaciones de insumo, el dólar es el Ujú, mismo, ¿sí? Lo que nos ajá, pasa que nos termina afectando en precios es sí. meramente por especulación, porque si Claro. uno analiza Ujú, cuáles son los movimientos de divisas del dólar blue, representan en el total de movimientos de divisa un porcentaje ínfimo, ¿sí? Menos del 5%. Entonces, ajá, ciertos sectores de la Argentina están especulando en cuál es el movimiento del dólar blue, ¿sí? Te sí. aumentan los precios desproporcionadamente, pero después, cuando baja el dólar blue, no te retrotraen los precios. Entonces Claro, digo, ahí está. es un poder de negociación, ¿sí? Ujú, Más que de una política pública, que sí son necesarias, como puede sí. ser precios cuidados, como los cupos a las Ujú, importaciones, como las retenciones a las exportaciones, pero también tiene que haber un poder de negociación muy fuerte para acordar con esos sectores que, a ver, que durante estos años, sobre todo durante el macrismo, lograron un poder de veto en la economía, ¿sí? Tal concentración económica que sí. hoy en día tienen tanto poder de fijación de precios que Ujú, te condicionan toda la cadena de valor, ajá, ¿sí? Ese es el gran problema también que hay que atacar, que es cómo vamos a romper esa concentración económica. Hoy en día, ujú. 20 empresas controlan el 80% de las góndolas. Claro, ese es un temita muy delicado, ¿no? Que si no se recompone, no le permiten la llegada a las pymes, a las pequeñas empresas que puedan competir adecuadamente, siempre va a suceder lo mismo. Pero esto es una seguidilla de situaciones que ya lleva muchos años en la Argentina. ¿Por qué no se puede recomponer esa problemática para establecer un control adecuado donde realmente la gente pueda tener acceso a otra variedad de productos y a otros competidores? Sí, a ver, venimos, como ya te decía, a ver, durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, los niveles Sí, de concentración económica habían bajado, de hecho, hasta finales de su gobierno se hablaba hasta de poder generar un nuevo patrón de acumulación, sí. que con el macrismo eso se retrotrajo totalmente y es más, aumentó. Entonces ahora estamos en condiciones de nuevo, ¿sí? De generar todo un proceso de romper esa concentración económica donde creo que debemos tomar decisiones específicas, ¿sí? Con reglamentaciones específicas para poder de una vez por todas controlar esos oligopolios, Ajá. ¿sí? Porque sí, no podemos estar esperando, digo, todo el tiempo ante la hiperactividad de la economía argentina, bueno, saco una política de precios cuidados o una mesa de enlace. Digo, tenemos que generar una política pública que cambie las condiciones a largo plazo, ¿sí? Y que no tengamos que ir siempre por detrás de la crisis o de un boom internacional como que estamos sufriendo con políticas de mercado interno que Ajá. están bien, precios cuidados está perfecto, es una gran política pública, pero también falta algo más de fondo para lograr controlar estos oligopolios. Claro, porque vas a las góndolas y esos productos no están, ¿viste? Son los principales faltantes, o ponen muy poca cantidad que en la rotación mínima ya directamente la gente no los encuentra en las góndolas, ¿no? Sí, así es. Y a ver, digo, por ejemplo, en lo que fue el mes de julio, sí, Sí. los supermercados registraron una suba interanual Ajá. del 2% en términos reales, es Dos decir, por esto ciento, o descontado de sea, la eso está inflación. comprobado. Ujú. Claro, Ajá. ese es un dato que ya salió, que también analizamos desde CEPA para junio, digo, descontando la inflación igual Sí. crecieron en términos reales. La actividad económica está creciendo, o sea, la gente está consumiendo, Ajá. ¿sí? Pero hay ciertos sectores que igualmente están aumentando, aunque su capacidad productiva incremente, aunque sus
ventas incrementen, Sí. están aumentando precios. Entonces, ahí también lo que está faltando, y que es una gran problemática de esta disparidad en las velocidades de economía que yo te decía, Ajá, es también una mejor redistribución del ingreso. Porque claro. digo, este también es un ejemplo de que está habiendo ganancias en la Ujú. Argentina. Sí, ¿Sí? muchas No es que no alimenticias está dicen que están bien. incrementando su producción notablemente. Las empresas de venta, por ejemplo, de alfajores, otros productos, están hablando de que hay realmente un incremento, una mayor rotación, pero se quejan, lo que yo te decía en un principio, del faltante, algunas de ellas de materia prima elemental, ¿no? O de los grandes incrementos que tienen para poder hacerse de esa materia prima para mantener sus producciones. Sí, igualmente yo te repito que Ujú. eso no lo considero tan real, porque de hecho si uno analiza cuáles son las importaciones, sí, las importaciones también están en niveles históricos. En Ajá, periodos de crecimiento económico sabemos que se importa más, sí, por el crecimiento económico, pero digo, también hubo denuncias a varias empresas que se están claro, sobreestoqueando sí. con importaciones. Entonces digo, Ujú. no deja de ser un plateo subjetivo o que está direccionado a ciertos intereses, pero cuando uno Ujú. analiza los datos, digo, a nivel general, no me quiero meter específico en todos los sectores, porque no soy experta de todos los sectores, pero cuando uno analiza las importaciones a nivel general, en realidad vemos que esto que plantean no está pasando y que es más, están sobrefacturando, están sobreestoqueando. Ujú. O sea que hay básicamente una gran especulación de un sector, ¿no? De los industriales, de los empresarios de la Argentina. Sí, a ver, yo creo que de dos sectores también tenemos al sector industrial por un lado Sí. y tenemos por otro lado también al sector agropecuario, porque digo, bueno, el sector industrial te dice, bueno, yo no puedo importar, pero su capacidad instalada está aumentando, está generando puestos de trabajo. Ahora tenemos un sector agropecuario que es sí la parte positiva, el que nos abastece de divisas, pero es un sector que no está aumentando, por ejemplo, la capacidad de puestos de empleo. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esas ganancias extraordinarias que están acumulando, porque sabemos, es real, estamos en niveles de liquidación de cosecha récord, tengan una mejor redistribución, ¿sí? Ajá. Y no esta especulación de que, bueno, espero liquidarlo hasta que tenga un dólar que me convenga. Digo, el ministro ya Sí. dijo, Ujú. no se va a devaluar, está haciendo políticas públicas con este dólar sojero para que liquiden, y aún así estos sectores siguen presionando para no liquidar. Claro, ahora Luciana, fíjate que, por ejemplo, los molinos, ¿no? Pidieron la suspensión, por ejemplo, del fideicomiso del trigo. Bueno, después aparte estuvieron intentando hablar con Tombolini. ¿Eso cómo se puede visualizar? ¿En qué está afectando? ¿En qué beneficio perjudica a los consumidores en este caso? Y básicamente en lo que Porque ahí son los estamos hablando de precios, la digo. harina, un producto elemental, básico, ¿no? En el consumo, inclusive de la gente con menor poder de ingreso económico en el país. Sí, así es. Digo, recordemos cómo surgió este fideicomiso del trigo, ¿sí? Surgió como Mm. consecuencia de los aumentos de precios internacionales en alimentos que estábamos teniendo, ¿sí? Sí. Sobre todo en el mes de abril y mayo. Ahí fue donde surge este fideicomiso del trigo, que básicamente es lo que hacía con los puntos de retenciones de la soja, crear un Ujú. fideicomiso donde se subsidiara el precio de la harina. Digo, Claro. al productor el precio de la harina Ujú. le salía lo mismo, ¿sí? O sea, lo cobraba lo mismo, con ciertos parámetros de regulación, porque no te puede cobrar, digamos, con especulación adentro, pero Mm. el que lo estaba subsidiando eso era el gobierno nacional mediante este fideicomiso. Digo, al consumidor le impacta así, porque eso iba directamente a lo que es el precio de los productos, el precio del pan, el Ajá. precio de los fideos, el precio de todo aquello que tenga trigo en el medio, ¿sí? Sí. Ujú. Entonces, no querer cumplirlo o no querer afiliarse, porque en su momento cuando se intentó implementar este fideicomiso del trigo, varios meses no funcionó porque las molineras no se inscribían a este programa. El gobierno agilizó Sí. todo el tema de cómo iban a ser las transferencias y Ujú. ahí fue cuando empezó a funcionar. Pero tampoco es que está teniendo un impacto significativo, digo, no es que de repente todas las molineras se inscribieron y Ujú. el fideicomiso tuvo un gran impacto. Entonces, digo, sigue siendo más una presión por intereses propios,
Ajá. Pero ¿cuál es el motivo de esto? ¿Que hay una especulación también? ¿No les conviene? ¿O algunos no quieren dar a conocer sus movimientos? ¿Cuál es el trasfondo de esto que está pasando? Porque el pan, por ejemplo, un producto elemental, ha aumentado tremendamente en la Argentina, ¿no? Y si supuestamente el Estado está dando, como dicen algunos, no sé si será tal cual así, algún pequeño subsidio a los molinos, ¿por qué llega con un precio tan alto justamente al consumidor? Y básicamente por eso, porque no todas las molineras son las que se están adhiriendo. A ver, tenés dos factores, ¿sí? Los precios internacionales Sí. subieron y Ujú. subieron en todo el mundo. Digo, la inflación importada vos la tenés, ¿sí? Y no Sí. lograste retrotraerla, ¿sí? La inflación importada que tuvimos durante el mes de abril, mayo, algo de junio, vos la Claro. tenés. Y, y tenés los dos componentes. Esa inflación importada, que es una inflación real, el precio de la harina subió en todo el mundo considerablemente, y a Ajá. su vez tenés cierto porcentaje de la especulación. Entonces, la combinación de las dos cosas te crean precios, ¿sí? Totalmente altísimos, con variaciones altas. A ver, en los índices de inflación, igualmente, los últimos meses no son los sectores que dan mayor inflación, Sí. ¿sí? De hecho, el sector alimentos viene controlado. Es un problema que tuvimos más, como repito, en el mes de abril y en el mes de mayo. Ajá. Ahora, sí sabemos que ciertos sectores se quieren manejar por lo que es bien el libre mercado, ¿sí? Si yo Sí. sé que a nivel Ujú. internacional me está cotizando tanto, yo no quiero que venga el Estado a decirme a qué precio yo tengo que vender, ¿sí? Esto es lo que piensan ciertos sectores y por eso dicen, bueno, no, yo quiero que funcione, ¿sí? El libre mercado y voy a liquidar con el dólar que más me convenga o voy a vender a la harina al tipo de cambio que más me convenga. Sí. Ujú. Hoy, por ejemplo, se está hablando que el dólar está cediendo en una cotización, en el caso del dólar libre, promedio de 290 pesos, que según los expertos en la materia, los financistas, dicen que es el precio más bajo en las últimas 6 semanas. ¿Cómo puede incidir esto, Luciana, dentro del mercado local? ¿Y cómo va a afectar la economía de la Argentina, esta variable que se está dando? Bien, por un lado, decir, digamos, que es positivo, sí, que se retrotraiga Sí. el precio del dólar es positivo, te da estabilidad en la economía, te da estabilidad en los mercados, digo, Ajá. calma los mercados. Pero Sí. por otro lado, tenés esto que hablábamos al principio, ¿sí? En todo el cambio que tuvimos de Ujú. Guzmán a Batakis, luego de Batakis a Massa, y Sí. las corridas cambiarias que tuvimos en el Claro. medio Ujú. generaron el aumento de precios. Ajá. Ahora, estamos bajando, digo, desde que asumió Massa, el dólar está bajando, si los Sí. mercados Ujú. están más tranquilos, Ujú. pero no vemos el impacto en retrotraer los precios. Entonces, digo, Ajá. ahí hay que buscar algo para hacer. O sea, tiene impacto bueno que esté bajando el dólar, sí, o que Sí. el dólar Ujú. blue no se esté disparando. Ujú. Pero sería bueno también poder retrotraer la situación, ¿sí? Aquellos precios que aumentaron, porque aumentó el dólar, bueno, ahora es que bajen. ¿Tiene que ver algo el tema de las contradicciones políticas, justamente los mensajes que emana de golpe el Ejecutivo, que afecta o genera un poco más de tensión o de preocupación en los mercados porque genera cada tanto golpes de incertidumbre permanente? ¿Afecta eso a la economía? Evidentemente, muchos dicen que sí. Los expertos van justamente sosteniendo permanentemente que ese desfasaje de la inconsciencia que hay en los planteos de ciertas cuestiones políticas afectan totalmente al mercado. ¿O no es así? Sí, a ver, siempre tiene impacto lo que es la política con la economía, porque están Ujú. meramente ligadas. Claro, Y ahí nosotros está. hablamos de que la economía es política Sí, y eso es real, así que siempre tiene impacto. De hecho, el que haya asumido Sergio Massa como este superministro y que haya sí. sido un Ujú. consenso de toda la coalición de gobierno, Ajá. vimos que trajo mejores repercusiones, como Sí. también vimos que la salida de Guzmán generó un desequilibrio Tal financiero, cual, claro, ¿sí? sí. por, Ujú. eh, por este desacuerdo o por Sí. esto que no estaba esperado, que fue introspectivo, pero tiene que ver, sí, digamos, que haya sido una decisión de la coalición entera que vaya Massa como superministro, Ujú. también tuvo una mirada mejor, por así decirlo, de los mercados y qué es lo que estamos viendo.
cómo se están comportando en estas semanas, como vos decías, sí, en estas 6 semanas tuvimos Sí. el dólar más bajo, el Ahora, dólar paralelo. hablas también los mercados un poco como que están retrocediendo las acciones y los bonos argentinos en sintonía con lo que está pasando en Wall Street en los Estados Unidos. ¿Esto puede favorecer a la Argentina si logra determinados acuerdos que se están justamente negociando? Sí, así es, y sobre todo si logramos estabilizar la inflación, ¿sí? Ujú, Si logramos estabilizar la inflación, también te da la libertad de no tener que correr atrás de subir la tasa de interés, ¿sí? claro. Porque al subir la Ujú, tasa de interés vos estás acaparando financiamiento más autónomo, ¿sí? Financiamiento de pesos, sí. pero también estás inyectando la economía real, ¿sí? Con Ujú, tasas altas. Entonces, tiene este doble juego que sí, digo, hoy la inflación es transversal a todas las demás variables económicas. Si logramos ujú. un proceso más estacional o más controlado de la inflación, también va a hacer que toda esta parte financiera sea mejor controlada y que no tengamos que estar subiendo la tasa de interés, por ejemplo. Ujú. El temita también, fíjate que preocupa, por lo menos, mira, me acaba de llegar un mensaje de un empresario que justo te está escuchando y dice, bueno, el tema también es lo que está pasando en la Argentina, la tremenda traba a las importaciones que se está dando, ¿no? Se desacelera de pronto lo que puede ser el crecimiento de la industria por falta de insumos, que es lo que yo también te comentaba en un principio. Fíjate que hay algunos sectores que están preocupados por esa situación. ¿De qué manera se puede emprolijar, digamos, esa situación para facilitarle a un sector justamente de la economía en lo que es la parte de la industrialización que puedan tener mayores o mejores facilidades? A ver, sí, como te repetía, siempre en crecimiento económico vos tenés un aumento de las importaciones, ¿sí? Sí. Que Ujú. en las cuestiones estructurales que tiene la Argentina con la restricción externa que tiene en ciclos, ¿sí? Eso te condiciona las importaciones y puedes generar un freno en tu crecimiento económico. A hoy Sí. en día, con las Ujú. variables que tenemos, eso no está pasando. Como yo te repetía, en el mes de julio, por Ujú. ejemplo, tenemos un crecimiento del sector industrial, viene creciendo hace no recuerdo cuántos meses, pero alrededor de 17 meses viene con un crecimiento sostenido lo que es el sector industrial y está Ajá. también con crecimiento de su capacidad instalada. Sí. Ujú. Ahora, lo que digo es, eso es real, digamos, si se frenan las importaciones puede tener un impacto en lo que es el crecimiento económico, pero también recordemos que atrás de todo esto, ¿sí? Atrás y como parte fundamental, tenemos al Fondo Monetario Internacional, que nos está pidiendo, bueno, ustedes tienen que cumplir con una meta de acumulación de reservas, ustedes Sí. tienen que cumplir con una meta de déficit fiscal, de déficit financiero, Ajá. con términos, con cantidades de emisión monetaria, con Ajá. inflación. Entonces digo, hoy en día también estamos atados al Fondo Monetario Internacional en cuanto a Claro, las otro políticas temita ahí. económicas Sí. que Ujú. podemos tomar. Digo, en lo que fue el mes pasado tuvimos crecimiento en los ingresos, digo, crecimiento en los ingresos fiscales y tuvimos una caída en lo que son los gastos en términos reales. El déficit se redució, sí, pero como consecuencia de la reducción del gasto. Sí. Eh, También tenemos esa variable que yo creo que es fundamental. Bueno, se quieren cumplir las metas del Fondo Monetario Internacional. Ujú. Bueno, hay ciertas medidas económicas que se están llevando a cabo para cumplir esas metas que no generan el crecimiento económico por lo menos que se esperaba o que se pudiera esperar de este año, sobre todo después de un crecimiento económico como tuvimos en el 2021 de alrededor de 10 puntos, ¿no? Ajá. El hecho de que el Banco Central de la Argentina extienda, por lo que dijeron hasta fin de año, ¿no? Diciembre del 2022, lo que son las restricciones al pago de las importaciones, ¿puede facilitar y generar otra movilidad? En cuanto a la acumulación de reserva, me Sí. preguntás. Ujú. Por un lado sí, por otro lado vemos que lo que son las divisas en materia energética, sí que se estaba Sí. llevando gran cantidad de las divisas que entraban, sí Ujú. se iban a través de materia energética, eso se está calmando, sí se estabilizaron los precios, pero también dependemos eh, del sector agropecuario, cuándo Claro. va a liquidar Ujú. y cómo va Ujú. a liquidar. Eh,
está bien controlar las importaciones, sí es necesario porque necesitamos esto, poder acumular de reservas como factor fundamental para controlar las otras variables, Sí. pero también necesitamos que los sectores que generan las divisas las liquiden. Claro. O sea que eso va a ser fundamental y podría facilitarle al ministro Massa lo que va a ser su futuro viaje a los Estados Unidos para hablar con la gente del área técnica para llegar a un acuerdo con Washington, y de alguna manera eso facilitaría muchísimo las negociaciones y los futuros convenios y el aval que pueda brindarle no solamente a los Estados Unidos, sino al propio Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí, así es. A ver, ya cumplimos con la primera meta del Fondo Monetario Claro. Internacional en las circunstancias que estamos hoy. Vamos a cumplir la segunda. Digo, yo recién te decía datos que tuvimos un crecimiento en los ingresos del 4% y una caída real de los gastos de un 5%. Eso lo que nos dio es una reducción del déficit fiscal. Estamos en condiciones de cumplir la segunda meta del Fondo Monetario Internacional, pero el problema lo tenemos en el segundo semestre del año, ¿sí? Sí. Porque recordemos que las metas trimestrales del Fondo Monetario Internacional se pueden ir corriendo, pero lo importante es que vos cumplas la anual. Ajá. El problema está en cómo vamos a cumplir esa anual, considerando también que, para recordar, el Fondo Monetario Internacional no tiene en cuenta boom internacionales como el que tuvimos, digo, el precio de la energía, la inflación de los alimentos, Claro. tienen que ver, y hoy en Sí. día el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no lo tiene en cuenta. Habrá que ver si eso se va a tener en cuenta de acá a fin de año o no, para cumplir metas más reales. Sí. Ahora, teniendo en cuenta esto que vos decís, el comercio internacional, el intercambio regional, fundamentalmente con este Mercosur que está totalmente en stand-by, ¿puede generar algún reflotamiento justamente de la productividad en el país? ¿O hay justamente bastante dureza? ¿Qué se sabe al respecto? ¿Hay alguna información? Lo que puede pasar, digamos, con los probables acuerdos que se pueda generar con Brasil, con otros países de la región. Sí, a ver, de surgir son fundamentales. Ya tuvimos experiencias de un Por Mercosur eso. más consolidado, de una Sí. economía regional. Ajá. Poder replicar eso nuevamente, que lo tuvimos con los gobiernos de Cristina Kirchner, es fundamental para la economía de Argentina, ¿sí? Crear un comercio exterior, ¿sí? Un comercio de la economía latinoamericana, de la economía regional, es Claro. fundamental, y a su vez para toda la economía latinoamericana de una forma diferente a lo que es, ¿sí?, el norte, o lo que pueden ser las condiciones de intercambio con Estados Unidos, con Sí. China. Eso sí es fundamental, y creo que hay que hacerlo y hay que avanzar en ese sentido. Bueno, o sea que puede haber, digamos, un recambio beneficioso si realmente se hacen las cosas bien, ¿no? O sea, le estás visualizando, Luciana, que puede haber, digamos, una posibilidad de salida con un nuevo transitar dentro del ámbito económico nacional, ¿no? Sí, sí, digo que hay que moverse con cautela y hay que pensar en un abanico de políticas públicas que funcionen a la par. Claro. Sí, digo, la situación esta no la vamos a solucionar tomando de a una política pública, sino que son varios frentes los que tenemos que atacar a la vez y Sí. conjuntamente para que tengan el impacto que buscamos. ¿Cómo puede jugar la devaluación tremenda que tiene la moneda argentina, el peso, ¿no? O sea, ¿cómo estamos parados en esa materia, Luciana? Sí, a ver, sabemos que el ministro de Economía dijo que no iba a devaluar, lo había dicho ya antes Batakis, estamos en ese proceso, vamos a tener que esperar qué es lo que pasa con todo lo que estamos hablando, ¿sí? Qué Sí. efectos tiene la segmentación tarifaria, Claro. si podemos acumular las reservas, si el sector agro liquida las reservas, cómo terminamos el año con el crecimiento económico, qué acordamos con el Fondo Monetario Internacional. Digo, si todo eso, todo lo esperado funciona de Sí. manera unísona y Adecuadamente a por la, ahí, claro. Se puede claro, llegar a resolver podemos, este combo de cosas, de inquietudes que están ahí dando vuelta, ¿no? claro, o sea, esperemos poder lograrlo y que la moneda argentina no se siga devaluando, Claro, ¿sí? ahí está la Eh, cosa. Y sí. Ahí está el tema, eso no lo puedo adelantar, pero la expresión de deseo, y creo que de todos y de todas, es que no tengamos que caer en una devaluación, ¿sí?, de altos porcentajes para estabilizar la situación. Esperemos, para bien del bolsillo de todos nosotros, ¿no? Te mando un gran cariño, Luciana, gracias por tu gentileza, y estamos en contacto en cualquier momento para ver un poco cómo se van desarrollando los acontecimientos, ¿eh?
Muy gentil. No, gracias a ustedes. Hasta Muy luego. amable. Luciana Bilbao, analista económica del CEPA, justamente dando su visión. Ustedes escuchaban, hay distintas aristas y variables que son interesantes justamente porque ella lo estaba planteando con bastante claridad. Y hay que tener en cuenta estos datos para los próximos días que se avencinan en esta Argentina que intenta recomponer rápidamente su economía. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.